Carlos, muchas gracias por ayudarme en este experimento, güey. Venga. Eres el primer invitado. El de la suerte. El de la suerte. Me interesa mucho conocer tu historia. Este podcast es para eso, para que todos mis amigos conozcan a mis amigos. Eso, mero. Y te quería preguntar primero, ¿tú dónde naciste? Yo soy de Guadalajara, Jalisco, orgullosamente. Orgullosamente. Chiva. Ya no le voy a la Chiva. No. Antes sí, ya no. Ya no, ya. Son muy malos ya. ¿Trajeron para acá morrito o...? Sí, pues digo, mi papá es músico también. Ajá. Y entonces, Es músico exitoso tu papá, güey. mi papá toda la vida. Toda la vida chambeado, siempre ha tenido trabajo, güey, siempre le ha ido muy bien. Ajá. Pues nos enseñó una forma de vivir, digamos, ¿no? Ok, un oficio. Y un oficio y decente, bien. Sí, de chavo, digo, la primera vez que viví en Tijuana yo creo que ya tenía 7, 8 años. Ok. Después nos fuimos a vivir al DF. Por la chamba de tu papá. Por la chamba de mi papá. Luego nos volvimos a regresar como a los 13 años. Volví y ya. Ya te quedaste acá. Ya, prácticamente ya soy tijuanense. Ya eres tijuanense. Sí, ajá. Ya. Tu carrera realmente se ha desarrollado, se desarrolló en Tijuana, ¿no? En Tijuana. Ajá. Tu papá era músico, le ha ido bien como músico. ¿Tú sabías desde un principio que ibas a ser músico? Sí. ¿Desde chico? Desde niño. Ajá. ¿Tu recuerdo, sí, primer recuerdo más o menos que te acuerdes con una guitarra o así ya? Lo primero que toqué fue la batería. La batería. A los 5. O sea, sí aprendí bien, la neta. Te he oído tocar, güey, y tocas bien. O sea, tenía yo facilidad para la batería. De hecho, yo sabía que era músico porque mi jefe, por ejemplo, una vez que hice un desmadre, ¿se puede decir groserío? Sí. Puedes decir lo que tú quieras. Me dijo, estás castigado. Entonces, ese fin de semana había una salida con los primos a unas albercas y había un toquín de mi jefe, que siempre me llevaba él, pues, y yo me echaba la paloma de 2 rolas. Entonces ¿Tu papá tenía una banda? Mi papá tenía una banda en ese tiempo. Entonces me dijo, escoge, no vas a ir a las 2 cosas. O vas a las albercas con tus primos o vas a la tocada. Voy a la tocada. Voy a tocar. Sí, y morrillo, pues, es para que yo hubiera escogido. ¿Qué edad tenías más o menos? 5 años, 5 años, 6 años. 5 o 6 años. Y te dijiste, no, mejor voy y le pego. No voy con mis primos, no, yo quiero ir a la tocada. Y me fui a la tocada. Ya la guitarra empecé más como a los 10, 11 años. La verdad, la guitarra se la compró a mi hermano, mi papá. Al Paul. Otro gran músico de la familia. Porque dijo, yo voy a ser guitarrista. Y a mí mi batería, porque mi jefe se salió del grupo y pues ya no había batería. Yo, pues el baterista pues se fue con tu pila. Se fue con su pila y yo, ay, ¿y ahora cómo ensayo? Y ya mi papá, no, pues muy ruidosa, pero sí te voy a comprar una y te voy a comprar una. Tal que le compró la guitarra al Paul, y ahí está mi carnal, ¿no? 1 mes, 2. Nada, no avanzaba. Yo nomás lo veía, pasaba. Y mi batería. No. Y un día le dije, a ver, ¿cómo es la onda? Presta para acá. A ver, dime, ¿qué estás? No, pues tienes que aprenderte los acordes. Do, re. Y me dice, ¿cómo? Y yo a la primera, güey. Y mi carnal dice, la guitarra no es para mí. Y de ahí me engrané, güey. Ahí empecé. ¿Y te enamoraste de la guitarra? Sí, de que no, esto es lo mío. Yo quiero tocar la guitarra. Sí, porque mi jefe era músico, güey, y yo entiendo ese rollo de que la guitarra tiene eso, güey. Es como, o sea, es un rollo de amor, güey, como de ensayar todos los días, güey, de practicar cosas, tocar los acordes de varias maneras, güey, o sea, los tonos de diferentes maneras y todo el rollo. ¿Cuándo tú empezaste a trabajar, güey, ya como músico? Como músico, yo creo, pues digo, como a los 13, 14 años y formé mi primera banda, relativamente más grande que yo, ¿no? 13, ellos tenían 16, 17. Y pues no era trabajo, era más de agarrar tocaditas en la secundaria. Banda de garage, tocar en la escuela. Había un festival en el parque, pues ahí vamos, era día gratis, ¿no? Por darnos a conocer, como dicen. Pero ya profesional, ya de verdad, yo creo que como a los 18 me casé, me casé bien joven. Y pues ahora sí a buscar. Ahora a trabajar. A buscar chamba. Cuando me casé me fui a vivir a Guadalajara. Y allá empecé a trabajar ya profesionalmente. Pues ya me entré a un grupo y pues anduve. ¿A tocar la guitarra con el grupo? A tocar la guitarra y también producía. También ya sabía yo más o menos Ya usaban secuencias. Ya usábamos secuencias. Antes no era con computadora, con secuenciador. Y mi papá empezó como aquí en Tijuana a ser ese pionero en eso. Y ahí aprendí. Porque ya él tocaba ya solo. Él tocaba solo con sus secuencias y de repente yo le decía, yo te hago esta secuencia. Y me ponía yo y se las hacía. Y ahí aprendí. O sea, al mismo tiempo empezaste a producir tocando. Sí, digamos que primero trabajé un ratito tocando y luego empecé no a producir, a hacer secuencias. Para el grupo y para mi papá. Ya después
como a los 20 años fue que dije yo, güey, sí puedo producir, empecé a hacer arreglos. Grabé a mucha gente allí en Guadalajara. Ajá, puse mi estudio, grabé, aprendí, eché a perder, como todo, ¿no? Sí. Y como buen chavo, bien salsita. La otra vez me mandó un audio, un camarada, me llegó un audio, un WhatsApp de un desconocido, con número de Guadalajara. Y era un audio y dije, será un virus. Luego ella me dice, hey, esto me lo produjiste 30 años, 30 años, hace 30 años, güey. No manches, y una rola, pues, no sabía yo ni cuál era, pero estaba bien perro, el arreglo estaba... O sea, estaba bueno para cuando tú ibas empezando, lo oyes y dices... Órale, digo, qué morro, era bien aventado, bueno era aventado, güey. Sí, estaba curada el arreglo, la rolita y todo. Y, por ejemplo, estabas ahí en Guadalajara, tocabas en Guadalajara. ¿Cómo fue que regresaste a Tijuana? Regresé porque... En Guadalajara realmente nunca me acomodé bien, o sea, andaba aquí y acá y allá. Mi hermano y unos amigos que es de género humano empezaron a hacer una banda acá en Tijuana, a retomar el género humano, porque el género humano existe desde antes de que me casara yo, desde chavillo hasta... Sí, o sea, ¿ustedes hicieron género humano antes de irte? Sí, antes de irme, quedó como en pausa cuando me fui y ellos regresaron y retomaron el género humano, la banda. Y tú dijiste, es mi grupo, yo voy por él. Sí, para tocar porque hubo una ola muy fuerte de bandas en vivo en el 95. Sí, había concursos, me acuerdo, y todo, ¿no? Y estaba la Plaza Fiesta, entonces había como que mucha chamba para las bandas en vivo. Mucha escena, ¿no? Mucho bar. Mucha escena, sí, todos los bares decían, no, yo quiero banda en vivo. Había bandas muy buenas, aquí en Tijuana siempre ha sido muy reconocido. ¿De cuáles te acuerdas en ese tiempo más o menos así que dijeras? Esa vez la banda que la rifaba era Río. Era un chavo de allá de San Diego. Sí, la banda del Río, ¿no? Del Río, con los hermanos de Kiko Cibrián, los gemelos. Y los españoles estaban ahí. Los españoles, Y estos son los... Me acuerdo yo una vez que entré, no me acuerdo a qué, o sea, me acuerdo que era un bar de la esquina, no me acuerdo si era la azotea. La azotea. Ahí estaban, creo. Sí. Y estaban tocando un arreglo de Luis Miguel. Sí. No me acuerdo si era Inolvidable. No me quiero equivocarlo porque se ve bien ponchado. Sí. Y me acuerdo que el Río empezaba la rola cantando de espaldas. Sí. Ajá, con pelo largo y todo. Sí. No más, o sea, lo oías y se oía como una banda de artistas, güey. Como las bandas que oyes en Disney, como las bandas que oyes en SeaWorld, así, tocando bien ponchado. Sí, sonábamos bien. Siempre género humano tuvo buen sonido. Ellos, los Río, nos inspiraron mucho, porque ellos tocaban también así, ponchadísimo. Y hermanos del Kiko, y traían toda esa onda Luis Miguelera. Y pues fue como que ¿cómo se dice? Ahora sí que a seguir, pues como el parámetro a seguir, parámetro a seguir, decir, así tenemos que sonar, y así, y entonces, obviamente, cada quien a su estilo, ¿no? Ellos tenían su estilo, nosotros. Pero sí, o sea, sí le metimos duro. ¿Y tenías buena banda en ese tiempo? ¿Quién estaba con ustedes en el género humano? Paul, mi hermano, Alex, en el bajo, que hasta la fecha sí, Javier Martínez en la batería, yo, la guitarra, y primero era el Meño. El Meño ya era el cantante. El Meño era el cantante. Después hicimos algo, después entró Rigo, el Meño se fue al resto. Porque Meño en ese tiempo también hizo un rollo de un proyecto de banda, ¿no? Que grabó un disco de banda y se fue a chambear con una banda. Más adelantito. Después, ok. En ese tiempo no, hicimos un cambalache por mero gusto. Todo el mundo andaba por todos lados. De hecho, cuando tú nos viste, tocaba uno de los hermanos de Kiko con nosotros, Martín. Tocaba él con nosotros, Martín. El Alex también se había ido a Los Cabos a tocar con otra banda, y el Rigo, ahí también fue buena época de género humano. Y ya después el Rigo se fue, volvió el Meño, Martín murió y volvió el Alex, y así es como ya siguió la banda. Tuvieron un tiempo la Samantha también, ¿no? Samantha, esa fue otra etapa. Como en el 2003 nos fuimos con Yair, el de la academia. Él trabajaba aquí en Tijuana. Vivía arriba de mi casa, Jair. Órale. Pues trabajaba aquí y siempre iba a vernos a la azotea y todo, y se emocionaba. Y también decía, oye, qué perro, un día voy a tocar con ustedes. ¿Tenía su banda él también, no? Él tenía la banda donde estaba el Meño. El resto era la banda de él, ¿no? Ajá. Y total que el Yair hacía grandes rasgos. Tocaba con nosotros de repente. Palomeaba. Palomeaba. O unas chambas. Y agarraba unas chambas entre semana. ¿Pueden acompañarme? Y íbamos con él. Y cuando quedó en la academia, pues ya todo el mundo sabe el exitazo que fue y todo el rollo. Pues nos contactamos. Cuando salió de la academia, nos contactamos, yo lo estaba buscando, él me estaba buscando. Okay. Ahí nos pusieron en contacto y se armó la onda de que
pues fuéramos la banda de su gira. Su banda de gira. Ajá. Y ahí me aventé 14 años, 13, 14 años. 14 años. Director musical. Pero era la banda, era el género humano prácticamente su banda, ¿no? Ajá. Sí, éramos género por mucho tiempo. Después ahí hubo cambios. Mi hermano agarró su rumbo, Alex, y entró el Andy Peláez, buenísimo músico. Buenísimo. Y luego el Alex Verdugo. Eran ustedes el género humano y traían otro guitarrista, ¿no? O sea, sí, entró, hubo varios, desfilaron varios. Había un chavo de Ensenada, el Giovanni Arriola. Sí, yo me acuerdo haberlos visto con Giovanni. Ajá. Porque yo me acuerdo que, fui, muchas gracias por la invitación, por cierto, fui al Sinfónico de Yair. Ajá. Todavía estaba Giovanni ahí. Ahí estaba Giovanni. Ajá. Sí, se requería de... Ajá. La experiencia es del Sinfónico. Ajá. O sea, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo está? No, pues impresionante. De las experiencias más agradables. Ahora sí, y de esas que dices, jamás soñé hacer algo así, ¿no? Cuando se propuso y que no. Al principio pensábamos que iba a ser, o sea, la pura sinfónica. No, es la banda con la sinfónica. Wow. No, una gran responsabilidad. ¿No? Porque la banda fue muy protagonista de los arreglos de ese show, yo me acuerdo. Sí. Y no nada más de los arreglos, sino del concierto en sí. O sea, la banda estaba enfrente de la sinfónica. Sí. Cosa que criticaron un montón, los periódicos, en México, los expertos. Los expertos, los puristas de la música. Los puristas de la música. ¿Por qué la banda enfrente? Y bien ruidosa. El concierto fue un exitazo. Estuvo muy bueno. Estuvo buenísimo, muy bueno, sonaba increíble. Pero sí, esas críticas salieron... Los guitarristas bien ruidosos. Sí, yo bien agüitado. Bien triste. Yo, ya ves, Giovanni, tú fuiste ruidoso. Yo sí le bajaba. Aparte de esa experiencia, tuviste buenas experiencias, ¿no? con el Yair. O sea, muchas experiencias, muy buenas. Como tú dices, pues esa fue una de ellas. Viajamos mucho. Obviamente recorrimos la República 2, 3, 4, 5 veces. Salimos al exterior de la República también. Fuimos a El Salvador, a Guatemala. Yo fui a Colombia, Ecuador con él. A España. España, todo España nos aventamos una gira. ¿Eso fue promoción o fue promoción? Gira de trabajo? Gira de promoción. De hecho, no iba la banda, iba yo solo como guitarrista y con el Yair y el manager, ¿no? Padrísima experiencia. 2 veces fuimos. ¿Hicieron girita en Estados Unidos? En Estados Unidos aventamos a lo mejor no te acuerdas bien o no lo ves porque está cerca relativamente. Pero me acuerdo que estoy en Estados Unidos. Yo fui a trabajar con ustedes. Pero es que uno cruza y cree que es aquí mismo en Tijuana, ¿no? Pues sí, hicimos varias también. Como tal, una gira extensa en Estados Unidos nunca hubo con el Yair. Pero varias fechitas así. San Diego, Los Ángeles. Yo me acuerdo que fue Bakersfield. Fueron a Texas. Fueron, que fui yo con ustedes. Fueron a una de San José, creo. Sí. Fueron como unas 3, 4 fichitas que yo fui con ustedes acá al otro lado de chambear. Que nos dormimos yo y Paul acá en La Habana. Y me acuerdo que te vi en un video. Fue casi ya de mis últimos años. Mi último año, yo creo, con Yair. Esa anécdota está chistosa porque, pues voy a contar la neta, ¿no? Cómo es. Se programó ese concierto, se llamaba Zona Preferente. Zona Preferente, sí, cierto. Y pues todos emocionados porque se iba a grabar en vivo. Nosotros pues habíamos ido la banda por ya más de 10 años, 13 años. 13 años. Y de repente nos dicen, no, ustedes no van a hacer la banda. Vienen de Italia a producirlo y vienen italianos. De hecho, varios músicos de la banda de Alejandro Sanz. Y no, pues ahí fue como un parteaguas con el Yair. Ahí 2, 3 del grupo dijeron, yo hasta aquí ya no me tomaron en cuenta. La relación medio se resquebró. Sí, se quebró. Y yo, la verdad, a mí no me importaba. ¿No te importaba tocar? No, o sea, entiendo como productor. Eso es lo que te entiendo la parte en que el productor trae su gente, pues él no nos músicos de confianza. Él va a producir y él dice, pues yo voy a llevar a mi banda. Eso yo perfectamente lo entendía. Los chavos acá pensaban que Yair nos debía defender. Y sí nos defendió, Sí dijo, no, él sí dijo, no, tiene que ser mi banda, tiene que ser mi banda. Fíjate, inicialmente el productor de ese disco iba a ser Kiko Cibrián. Y con Kiko Cibrián ustedes también tienen buena relación. Nosotros lo conocemos, él nos conoce y él decía, no tengo problema con que Género Humano sea la banda de él. Pero al final no llegaron a un acuerdo y trajeron al italiano y el italiano pues no sabía nada de nosotros y dijo, no, va mi banda. Van los músicos que sí conozco. Y al final, ya para cuando iban a empezar los ensayos me hablaron a mí y me ocupaban. ¿Te castearon? Sí, la neta sí. Haz de cuenta que primero llegué al arreglo de... ¿Cuánto? Porque era un mes estar allá. Y eso era, fíjate... Eso de la feria es algo importante porque todos estaban decididos a hacerlo aún sin
por el proyecto y estaba bien. Y yo decía, no, güey, porque pues es un mes hasta mínimo vamos a ensayar un mes. Y si nos pagan ahí, como que es su oportunidad. Como que en él, yo tengo 3 hijos. Y al final, pues sí, yo sí peleé por mí. ¿Sabes qué? Yo ocupo tanto dinero. Llegué al acuerdo, llegué a México, de volada a audicionarme, ¿no? O sea, no fue como que, ya vamos a empezar a ensayar. Primero me hicieron una audición. A ver, pásale el cuartito. Pásale por aquí. Pásale por aquí, a ver, tócame. Y ya, no, pues todo. Sí, en orden, ¿no? traías bien las rolas y todo. Sí, no, sí. Porque la otra vez, tú eres músico de escuela, güey, ¿tú estudiaste? Yo estudié, empecé lírico. Y te iba a preguntar, desde que platicamos lo del sinfónico, porque había partituras. Sí. Rollo, ¿no? Yo estudié, empecé de oído, luego tuve un maestro en San Diego, particular, un rockero acá. Y me enseñaba algo de armonía y algo de partitura, pero no hacía conciencia. Cuando me fui a Guadalajara, estudié una carrera de 3 años en el Instituto Cabaña, de armonía y solfeo. Me defiendo. No soy lector a primera vista. ¿Cómo le fue a un lírico así tan natural en la escuela? Güey? Es difícil, porque estás acostumbrado a... y luego te aprendes la rola y ya dejas de ver el papel, güey. Es difícil. Pero sí aprendí mucho. Más que nada aprendí mucha armonía. A leer es otro boleto. Leer es práctica y práctica y práctica y práctica. Y no dejas de practicar y se te va. O sea, la verdad, nosotros nunca tocamos leyendo. Esa vez del sinfónico, la neta, nosotros ya no sabíamos las rolas. O sea, como tú bien dijiste, fue basado en los arreglos que ya había hecho yo. Y sobre esos arreglos orquestaron las rolas, ¿no? Vistieron la rola. Vistieron, y en los arreglos del disco original, o sea, que ya los traían. Regresando al Zona Preferente, ahí los arreglos eran del productor que venía. Allá me traían un productor que traía arreglos, que también ya estaban, los medley estaban fusilados de lo que ya teníamos. Como que decían, este está bueno, se queda. Sí. Pero no, sí. Y esa fue gran experiencia porque sí son músicos de otro nivel, güey. Otro nivel, güey. Ya aprendes. Y tú crees que vas a llegar y que van a tocar todo el mundo sus habilidades. No, güey. El nivel es que todo el mundo toca más sencillo de lo que tú crees. Es esa como censura, ¿no? O sea, como... Tú crees que es tocar más, o sea, es menos de lo que tú crees. Mucho menos. Y bien ordenado y mucho detalle. Mucho detalle. Muchísimo detalle. Con espacio para que el otro también resuelva y chambe. Sí. De hecho, al Yair al principio le costó porque en los shows uno se emociona y quiere que... Y él mismo, no, aquí tira más. Y su banda tocaba duro, ¿no? O sea, tocaba muy ponchado. Él tiene mucha energía en el escenario. Exacto, está muy fuerte, güey. De repente, que es bueno, es muy bueno. Sí, no, o sea, es muy bueno. Buenísimo. Pero esto, pues, sacarse la otra escuela. Todo donde va, las rolas en otro tiempo. Cosas que a él mismo también, él me decía, oye, Charlie, ¿no sientes que? Le dije, aprende de los maestros. Tú y yo nos vamos a callar. Tú y yo nos vamos a quedar calladitos. Y de ahí de ese tiempo, dices, la banda empezó, vamos a decir, o sea, como a desbaratarse con el reggae. Sí, me quedé yo, me dijo, ármame otra banda. Javier se quedó, también dijo yo. Dijo, sí me agüité, pero yo prefiero seguir. Alex y Andrés y nosotros nos vamos. Si no nos tomaron en cuenta, por lo mejor nos vamos. Y ahí me dijo, hay que meter a otro. Metí a Henry Gutiérrez de San Diego. Me traje al Benji Carranza, del bajista. Metí a Carlos Sustadita en el piano, que ahora que es el director de Sin Bandera. Y se armó buena banda ahí, se sonaba muy bien, sí. Otro estilo de banda, y pues está suave porque refresca. Estábamos entre medio de los italianos y entre medio de género humano, italianos, nosotros por aquí. No porque pero no género, tan estudio. No porque género sonaba, siempre ha sonado increíble. Pero era una banda muy ensambladita, ¿no? O sea, era muy buena porque estaba muy ensamblada, ¿no? O sea, muy así. Obviamente cambió el sonido, pues cambiaron los monos, ¿no? Cambió el sonido. Creo que así duré 1 año, 2, y ya fue que llegamos al ciclo. Se cumplió el ciclo. Se cansa uno de andar en la calle. Ya teníamos ahí, yo ya no iba... contento, ya no iba a estar emocionado. O sea, ya me hablaban, ¡ay, gira! En vez de emocionarme. Y por muchos otros detalles, ¿no? Cosas que ya no me tenían contento, ya tenía mucho trabajo yo acá. Y al final él también... Porque la banda, o sea, Género Urbano nunca dejó de tocar acá en los bares. O sea, incluso de gira, o sea, ustedes, yo me acuerdo que llegaban corriendo, llegaban corriendo con la maleta y todo, la aventaban ahí y tocaban en esos días en la Casa de la Trova, por ejemplo, ¿no? O sea,
Exactamente. bajándose del avión. O sea, Sí. no sé, le pedían al grupo que estaba tocando, hey, extiéndanse media hora más porque estos ya están aterrizando. O sea, Simón. ajá, entonces, Sí. Sí, no, nunca dejamos de tocar. De hecho, pues ellos se salieron, pero yo seguía tocando con ellos acá. Y cuando me iba de gira, pues dejábamos suplentes, Javier y yo. Y así fue la onda.